Bueno, voy a leer unos textos de la palabra del Señor Jesús en Daniel capítulo 4 y verso 2. Voy a leer ahí para tener la meditación de la palabra y hablar acerca de lo que es la soberbia, el orgullo, la prepotencia del hombre, que es tan innato en el ser, en todo ser, en todo hijo de Dios también hay esa parte, esa debilidad. Y Nabucodonosor aquí nos enseña unas pautas para que reconozcamos que no es como nosotros planteamos, sino como Dios quiere. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Siéntese, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Bueno, las señales que Nabucodonosor está hablando acá son lo que él propiamente vivió, porque Nabucodonosor experimentó la grandeza del Señor. Antes de él dar el testimonio, él pudo ver la grandeza de nuestro Dios obrando de una manera muy especial en aquellos jóvenes que fueron lanzados al pozo de los leones y que él sintió pesar de haber tenido que aceptar esta función de hacer desaparecer a estos jóvenes, pero tremenda sorpresa se lleva este hombre cuando él se da cuenta de que estos jóvenes tenían al Dios único, como él expresa, al Dios santo. Él tenía diferentes dioses, porque los faraones y los reyes en aquel entonces no tenían comunicación ni creían en el Rey Jehová de los ejércitos, sino que tenían su propio fundamento, porque el hombre en su prepotencia siempre se fundamenta en lo de él, en sus propios ideales, y en algún momento pudiera ser que le diera la gloria al Señor y que reconociera un poco la grandeza de Dios. Pero aquí no se trata de un poco, aquí hay que reconocer como este hombre lo expresa. Dice el verso 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, y su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Esto hay que tenerlo en cuenta. Para toda función, para toda acción, tenemos que tener en cuenta que la soberanía y el poder solo están en este ser incomparable llamado Jesucristo nuestro Señor, y que Él da la confianza y da el poder a quien Él quiera. Alabanzas al Señor. Él quita reyes y pone reyes. Si yo le digo a usted que nuestros gobiernos que lideran el mundo entero es permisible de Dios, tal vez usted me dirá, no, ¿qué va a permitir Dios a Julano o a Perano? Hermano, todo lo que suceda debajo del sol, todo lo que suceda en este planeta, por muy insignificante que sea, ya está en la agenda de Dios. No se puede mover nada sin la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él es soberano, Él es grande. Y mire, Él entra en un éxtasis, digámoslo así, en un sueño. Él ve algo que lo abismó, que lo apesó. Bueno, se puso triste, se puso melancólico. Es que la presencia del Señor y los juicios de Dios desubican al que sea.
Él estaba, como decimos, él estaba muy inquieto, porque él narra lo que él vio y resulta que él tenía a su alrededor magos, astrólogos, sabios, y los llamó y les comunicó: oiga, he tenido un sueño y no sé qué es, pero estoy muy preocupado. Y la Biblia dice que vinieron magos y astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, porque lo que viene del cielo, aleluya, eso tiene que ser interpretado por el poder del Espíritu Santo. Por eso es bienaventurada la iglesia. Por eso la iglesia del Señor hay que amarla. En algún momento hay mensajes difíciles, duros, tal vez de comprender, tal vez de pronto usted dirá: no, pero es que vea esto y aquello. Pero es que Dios nos ama tanto que a veces nos da sancocho y a veces nos da sopa, a veces nos arrulla, a veces nos tiene que golpear, etcétera, etcétera, porque somos sus hijos. Y un padre hace lo que esté a su alcance por canalizar, por enderezar los pasos de su hijo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y dice que hasta que entró delante de mí Daniel. Recuerde que el nombre de Daniel fue puesto por Belsasar, fue cambiado por Belsasar, que era un dios al cual Nabucodonosor adoraba. Como el nombre de mi Dios, dice Nabucodonosor, y en quien moraba el espíritu de los dioses santos. En Daniel no moraba más de un espíritu, y era el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Alabanzas al Señor. Qué bueno esto cuando uno tiene palabras de consuelo, cuando uno tiene palabras para direccionar a alguien, para extenderle la mano a alguien. Pero aquí lamentablemente Daniel reveló el sueño y sí, Señor, esto era para que Nabucodonosor comprendiera muchas cosas, y no solo Nabucodonosor, sino todos los hombres nacidos de mujer, que el único que tiene el poder y la grandeza, que el único que reina, que el único que dirige, que el único que nos da lo que nosotros necesitamos, pero que sigue siendo nuestra vida un puñado de tierra, es el Señor Jesucristo. Esa fue la idea del Señor. Y este Nabucodonosor también tiene connotación con lo que es el anticristo, el opuesto a las cosas de Dios, el hombre de pecado, el hombre inicuo. Este es un prototipo de este anticristo, a diferencia de que Dios humilló de tal manera a que éste tuvo que reconocer, aleluya, que en verdad Jesucristo es el Dios todopoderoso y que de Él viene todo. Alabanzas al Señor. Y dice la palabra del Señor que crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa, Daniel comienza a interpretarle el sueño. Y en el verso 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes, estos vigilantes, aleluya, y por dicho de los santos, y la resolución, aleluya,
la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Qué tal esto, hermanos? Todo esto nos lo aplicamos a nosotros. Mire nosotros quién éramos. Éramos los más bajos de esta sociedad. O a lo menos, pues usted, si usted fue diferente, me disculpa. Pero este predicador que hay aquí fue lo más vil del mundo. Porque quiero decir que toqué fondo. Conocí las cárceles, conocí los hospitales y estuve sirviéndole a Satanás mucho tiempo. Por eso predico esto. Porque antes del quebrantamiento, antes de que descendamos y que el Señor coloque su mano, ¿viene qué? Viene la soberbia. Proverbios 16, 18. Abra su Biblia y miremos y verá que así dice la palabra del Señor. Proverbios 16, 18. Vamos a leer ahí. Antes del quebrantamiento es ¿qué? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de ¿qué? Ahí está, la altivez de espíritu. La altivez no se ve. Recuerde, usted puede manifestar algo externamente. Yo puedo manifestarle algo externamente, pero recuerde que la vida cristiana es un 100% interna, que solamente la conoce Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, y es el texto favorito mío, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Leamos Proverbios 11:2, a ver qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esto. Dice Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes ¿está qué? Está la sabiduría. Siga el verso 3. La integridad de los rectos, hay dos palabras ahí muy bonitas, integridad y los rectos. Dice, los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Alabanzas al Señor. Sigo entonces con el texto y el contexto. Y dice que la palabra del Señor Jesús en el verso 18, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti, sigue insistiendo, el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor no conocía al Señor. Él hablaba de esta forma, claro. El religioso no puede hablar más que su pensamiento, su ideología. Pero este Nabucodonosor sí observó que en Daniel había algo sobrenatural. Había algo que no lo tenían sus allegados, sus astrólogos, sus adivinos, sus caldeos, sus sabios. Él sí vio en Daniel, aleluya, porque ya tenía testimonio de los jóvenes. Lo que pasa es que uno endurecer el corazón con Dios es muy fuerte, es muy duro. Que Dios repose su mano para podernos enderezar es muy duro. Y recuerde, le voy a decir algo, en mi poco conocimiento, si usted y yo vamos a ser salvos, aleluya, y nos vamos a desviar o estamos desviados,
Dios hace lo imposible para que usted y yo nos enderezcamos, si vamos a ser pues salvos, porque Él sabe, porque una cosa es querer y aceptar el evangelio en nuestro corazón y allá en lo más íntimo de nuestro ser querer agradar a Dios, y otra cosa es estar, ¿cómo se dice? Fingiendo, ¿con la F o con la G? Con la F, fingiendo. Otra cosa es fingir. ¿Y qué es eso? Fingir que soy cristiano y no lo soy. Porque hay muchos cristianos así. Pues para mí ellos no son cristianos. Son personas falsificadas. Son como el cheque falso. Actores. Oiga, ella dice que son actores infiltrados, lamentablemente. Pero eso no lo sabe sino usted. Aquí no se está acusando a nadie. Estoy hablando acerca de lo que hay en usted internamente y lo que hay en mí. Porque este Nabucodonosor nos enseña cuando el hombre es soberbio, cuando el hombre no cree en el Dios único, cuando él cree que lo tiene todo y tiene, pues imagínese el rey Nabucodonosor en ese entonces. Venían a él todas las provincias, se arrodillaban, le daban culto, como le van a dar culto también al anticristo. Él se creía un Dios. Pero mire el Señor hasta donde lo tiene que llevar. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos, aleluya, lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y comienza a descifrar. Comienza a decirle: vea, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Era un Dios en la tierra. Él se creía un Dios. Y aquí en este texto yo quiero ampliarlo porque hay ahí oculto, tácitamente, o sea, oculto mejor para que usted me entienda. Hay un mensaje tan bonito para usted y para mí. Mire lo que dice el verso 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo. ¿Quién cree usted que es ese? Y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Qué bonito ese texto, ¿no? Ese texto significa de que aunque Dios tenga que castigarnos, aunque Dios tenga que hablarnos fuertes, aleluya, sus principios, sus creencias, su raíz cristiana, Dios la va a preservar. Alabanzas al Señor. Por eso hay tanto hermano apartado que se está reconciliando con Dios. Mire, esta raíz está protegida con ataduras de hierro. Alabanzas al Señor. Esas ataduras de hierro no es del enemigo. Esas ataduras de hierro es del Señor, que quiere
preservarnos hasta el final y que nos susurra, como siempre lo digo a nuestro oído, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Hermano querido, esa atadura de hierro, usted y yo tenemos que desatarla. Esa atadura no la desata Dios, sino que la desata usted y la desato yo. Pero ¿por qué, hermano? Sí, Señor, hasta que nosotros no miremos al cielo y comprendamos que estamos mal o que estamos regular o que estamos salidos del contexto cristiano, hasta que no reconozcamos que necesitamos de Dios, que necesitamos consagrar nuestra vida, que necesitamos el favor de Dios que Yahweh dado, porque yo sigo creyendo en todas las promesas de nuestro Dios. Jesucristo sigue salvando, sigue sanando y sigue bautizando con el poder del Espíritu Santo. Esto es una verdad aquí y en cualquier parte. Aleluya. Vea, este lugar aquí se puede convertir. Usted me dirá, no, pero es que eso es fantasía. Fantasía. Vea, el día que usted se pare aquí a hablar sin una confianza plena de lo que está diciendo y a quien está presentando, hermano, no lo haga. Usted tiene que estar seguro del que usted está presentando aquí. Usted debe de haber tenido una experiencia muy amplia con el que presenta desde aquí, de este lugar. Es más, usted debe de conocerlo a plenitud. Cuando digo a plenitud, no es que sí, Jesucristo es Dios y no más. Sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. No, usted debe de conocerlo a pleno. Cuando digo a pleno, es que usted directamente no enfoca a uno o dos o tres, sino que enfoca y cree en uno, y usted sabe que en ese uno usted está completo espiritualmente, que no le hace falta más nada, que usted le pueden anunciar muchas cosas allá, y por las redes usted vea, eso es por las redes. Oiga, es el tiempo de la polémica por las redes, ¿sí o no? Hay hermanos, esos que son periodistas, eso es presentando, hermanos, con testimonios, con predicaciones, polémicas de la Trinidad, de la unicidad. Sí, muy bonito, ¿cierto? Y de pronto a usted también le gusta la polémica, porque hay hermanos que les gusta mucho eso, la polémica, ¿sí o no? Oiga, yo conozco un pastor, ya lamentablemente no es pastor, pero lo conocí, oiga, y meramente se organizaba y desayunaba, y a las 9 o 8:30, él sabía que los testigos, los amigos testigos, pues me excusa que exprese esas palabras aquí que estamos en el aire, pero sí, así se llaman los amigos testigos de Jehová, ¿cierto? Él sabía que a las 8 salían y se iba a esa hora a polemizar con ellos en el parque. A polemizar, porque eso de uno discutir la doctrina al público, donde todas las personas están escuchando, eso es polemizar. Eso es hacer que las personas endurezcan más el corazón. Y eso cuando uno de pronto, sí, porque la doctrina de la unicidad es poderosa. Eso arrastra con la filosofía que sea, con la doctrina que sea. Pero a ver, ¿dónde está lo que él sembró, lo que él hizo? ¿Dónde está? Pues esa no es mi actitud ni mi pensamiento. Creo que el pensamiento del hombre sabio, que la Biblia habla del hombre sabio, del hombre entendido. La doctrina no se discute, no debe de haber polémicas, se debe de dialogar, se debe de plantear con argumentos bíblicos
con los textos sagrados que el Señor nos ha dado y con el conocimiento de Dios. Continúo. Esa raíz, hermano, esa raíz que tiene atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y dice que y sea mojado con el rocío del cielo, eso no desaparece. El fundamento del evangelio, aunque esté allá afuera el descarriado, allá entiende en su embriaguez, en su prostitución, en su drogadicción, él acepta de que el evangelio es la verdad cuando le es revelado. Y sigo insistiendo, estas ataduras solo las puede romper usted y yo, cuando le cedemos el corazón a Dios, cuando entramos al lugar santísimo a conversar con el Señor, a decirle: Señor, mire, vuelvo e insisto, los mensajes que se predican, creo que no debe de haber una invitación. Se hace, claro, sí, pero la palabra del Señor es la que nos habla, es la que nos rearguye. Si le habla a Dios, ¿por qué hay que invitarlo al altar? ¿Por qué humildemente y de una manera respetuosa? ¿Por qué no viene al altar y le da gracias a Dios por la palabra y se regocija y le dice al Señor que lo llene con el Espíritu? Le dice: habla en lenguas. El hablar en lenguas está vigente. Eso no puede pasar de moda. Hay personas, hay hermanos blasfemos. Puede ser que sea por ignorancia, porque si es por ignorancia, tiene perdón de Dios. Pero si no, vea, eso es serio. Porque ahorita un hermano habla en lenguas y alguien se atrevió a decirme: ese no hace sino espantar gallinas. ¿Eso qué lengua va a ser? Usted que sabe, usted conoce el corazón de Dios. Nosotros no conocemos el corazón de Dios. Mejor cállese y haga un seguimiento de los frutos de esa persona. Ahí sí estoy de acuerdo. Porque el que habla en lenguas tiene un don, el don de hablar en lenguas. Y cuando está hablando de Cristo, en un momento dado Dios lo puede tomar y hablar en lenguas. No es más, no es que sea más que usted. No, Señor, tampoco. En lenguas, hablar en lenguas es un don muy bonito. Alabanzas al Señor. Eso fue lo que sucedió en la calle Azusa, creo que así es la expresión. Allí sucedió algo poderoso. El cielo se hizo presente en esa calle y eso fue una cosa maravillosa. Esa calle se llenó toda y todos los que llegaban a ese lugar, cerca de los que estaban ahí adorando a Dios y magnificando al Dios Todopoderoso, eran tocados por el poder del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en lenguas. Es que el avivamiento de Dios es real. El avivamiento de Dios es contagioso. Alabanzas al Señor. No podemos dejar estas costumbres, esta costumbre tan hermosa como es la presencia de Dios. Yo sé que usted tiene la presencia de Dios, porque si no tuviera la presencia de Dios, estaría en otra parte. Pero qué bueno dejar mover a Cristo en los cultos. Qué bueno decirle al Señor: aleluya, Señor, yo hace como 3 años que no lo siento, Señor, pero yo creo que usted es real. ¿Usted por qué no me da una visita a mi corazón y limpia mi alma, limpia mi corazón y permite que yo vuelva a sentirlo? Yo lo sentí y hablé en lenguas la primera vez cuando usted me bautizó, pero después, no sé, estoy seca, estoy seco.
mis problemas como que me han alejado de usted y hasta estoy sirviendo y todo. Soy de escuela dominical, soy maestra de escuela dominical, estoy en los jóvenes, tengo una función en la iglesia, pero yo estoy muy seca. Señor, deme para dar, deme para dar. Alabado sea el Señor. Deme para dar, porque uno de dónde va a dar si no tiene. Alabanzas al Señor. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo. Hoy voy a predicar 1 hora, siendo la voluntad del Señor, claro. Voy a predicar 1 hora. Ok, o terminamos ya, oramos ya. ¿Qué dicen ustedes? Díganme, háganme una ceñita. Predique la palabra. Aleluya. Alabanzas al Señor. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor, el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Alabanzas al Señor. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, ¿sí ve? Que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aquí no gobierna el hombre. No, aquí gobierna es el Dios Todopoderoso. Aquí solamente habemos siervos y dirigentes que dirigimos y que hacemos esto y aquello, pero aquí todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales. ¿Que nos da Dios dones? Claro. Unos predican mejor que otros, unos cantan mejor que otros, algunos son más bonitos que otros. Pero usted debe estar contento tal como Dios la hizo y como Dios lo hizo. Que lo hizo pequeño, claro. Yo hubiera querido ser como Dani, alto, ¿sí o no? De hombros arriba, pero soy bajito. Y entonces yo me voy a poner a decir, Dios, ¿por qué usted? A Dios no se le reclama nada. Dios, ¿usted por qué no me sana? Listo, si me sanó bien y si no, no me sanó. Más adelantico les voy a predicar las 3 facetas de la sanidad, para que usted se dé cuenta que no es como nosotros queramos. Usted puede tener la fe que sea, inclusive puede tener la fe del don de orar por un enfermo y sanarlo, pero si Dios no quiere, ¿qué? Es que ese es el negocio. Alguien me llamó y me dijo, yo tengo el don de sanidad. Y dije, sí. Ay, hermano, qué bendición, hermano. Venga, ore por mí que estoy muy enfermo, hermano. Si usted tiene el don, si Dios lo usa, qué bendición, hermano. Administre ese don y comience por su pastor. Y fue a orar. Y a los 3 días me llamó, pastor, entonces, ¿cómo estamos? Me dijo, estoy lo mismo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se le acabó el don al hermano? ¿No tengo yo fe para recibir sanidad? Eso hay que prestarle atención. Porque no es cuando yo quiera, sino cuando el Dios Todopoderoso decida. Alabanzas al Señor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio. Bueno, aquí cuenta que el hombre estaba paseando en el palacio, aleluya, cuando escuchó la voz que le dijo, bueno, mijo, hasta aquí llegó su situación, su altura, su altivez,
Y el verso 34, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Oiga, después de haber comido hierba, después de Dios haberle puesto corazón de animal, después de haber estado 7 años, 7 tiempos, 7 años comiendo hierba, y Dios le dio la facultad de que alzara su mirada al cielo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y dice: alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué. Esto es hermoso. Cuyo dominio es ¿qué? Sempiterno, y su reino por todas las edades. ¿Cómo no va a levantar Dios una persona así? Que reconozca su situación. En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, 1, engrandezco, 2, y glorifico al Rey del cielo, 3. ¿Por qué? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia.